el que yo creía mi papá era mi abuelastro y que había sido yo producto de una violación. Me acuerdo de mi abuela llevándome al mercado mayorista que antes estaba en La Victoria, la parada, y recoger lo que botaban en los camiones y a ver lo rescatable de las verduras. En el jardín se entera que es negra y me dice, soy negra. Y yo le digo, ¿quién te ha dicho eso? Mis amiguitos me han dicho que mi papito José no puede ser mi papito José. ¿Quién te ha dicho eso? Presentado por Asus. Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de catarsis. El día de hoy tengo una invitada que he estado viendo por TikTok un montón los últimos días. Le agradezco un montón por venir, creo que es una Gracias. mujer admirable que estoy segura que nos vas a enseñar mucho en este episodio, entonces bienvenida Mili. Gracias, Kiera. Gracias por invitarme. En realidad me sorprendió. No me lo esperaba cuando yo esperaba que me preguntaras lo de siempre, ¿no? O sea, lo que siempre hacen las personas que me contactan. Y ya estaba preparándome ya para contar lo del tumor, ¿no? Que es para lo que normalmente me contactan. Y cuando me dices que tienes tu podcast, que quieres entrevistar, yo estaba, "¡Ah! ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué?" Que gané, dije. Ay, qué Chévere. hermosa. No, y muchas gracias a los dos por venir, porque aquí detrás de cámaras está su esposo, que también sale en los Sí. TikToks. Ajá, sí, ya te lo conoces. Entonces, gracias a los dos por darse este tiempo. Bueno, Emily, claro, ya nos contaste un poquito que eres paciente oncológica, tienes un tumor, pero quiero que nos cuentes de ti, de tu infancia. ¿En qué familia naciste? Una muy disfuncional, de hecho, pero no muy distinta a la de muchos peruanos en realidad, porque viví en un barrio en donde en esos tiempos, de hecho que ahora no lo es tanto, pero en eso, hace 30 y pico años era muy, muy, muy peligroso. Es por La Victoria, en realidad, Por aquí cerca. cerquita, pero en una parte que colindaba con, no sé si se ubicarán por el Cerro El Pino, San Cosme. Ok, por eso sí. Entonces ahí, antes, en mis épocas cuando era pequeña, salía del terrorismo, así que era muy peligroso. Claro. Entonces sí, mi familia era muy disfuncional y había bastante pobreza. Más allá de la circunstancia económica que vivía el país, realmente éramos muy pobres. Vi un poco en tu TikTok una sección que estás haciendo de Mm. sanar. Sí, sanando mi historia. Lo que pasa es que muchas de las cosas que me orienta mi oncóloga y de la que ya venía trabajando años atrás de enterarme que tenía el tumor, unos 6 años atrás diría yo, es que todo se somatiza, todos aquellos eventos, emociones de las cuales callamos, realmente somatizan en alguna parte de nuestro cuerpo. Más allá de que sea teoría o que lo hayas podido ver en internet, realmente te hablo desde un punto en el que pude convencerme de eso con el pasar del tiempo, mucho antes de tener este diagnóstico, y cuando me dan este diagnóstico dije, ya, vaya, lo que me faltaba, ¿no? Bajo tu Sí. experiencia, ¿crees que las cosas que nos afectan de niños repercuten? De todas maneras, y en especial no solamente lo que ocurren de niños, sino en el transcurso de tu vida, eventos, sobre todo aquellos que vives en soledad o aquellos que no exteriorizas, de los que no hablas o de los que por la cultura, qué sé yo, es un tabú, o lo que yo creo que son esos eventos en particular, ¿no? Porque muchas personas pueden haber tenido un episodio difícil, haber tenido la contención emocional en ese instante, y a pesar de lo difícil que puede ser, no necesariamente se desenvuelve una enfermedad. Pero ahora que puedo estar más de cerca con pacientes oncológicos por mi TikTok, es que yo noto, y mi oncóloga me lo reafirma, que de todas formas hay algo en común que tienen las enfermedades de cáncer, es que ella ha podido detectar, también porque es coach de vida, es que hay un evento que normalmente a veces ocurre de niño o adolescente, que marca al individuo de tal manera de que no lo supera, no lo habla, nunca lo lloró, no lo exteriorizó, ¿no? Entonces, sí,
es un común denominador. ¿Cuál crees que fue tu evento, tu relación con tu mami? Yo creo que todos. Sí, por eso lo hago en varios capítulos, de hecho. Yo ¿Me creo puedes que resumir un poquito la historia? sí, en inicio el enterarme repentinamente de cómo había venido o por qué mi mamá, darme cuenta de muy pequeña porque no vivía con mi mamá. Entonces vivía con mi abuelita, ¿no? Porque había tantas peleas en casa, o sea, habían cosas que yo me preguntaba, ¿por qué no me daba cuenta en sí si había comida o no? En realidad ahora puedo saber que un niño realmente no se fija que si está en su ropa o la calidad de ropa que tiene. Realmente en el momento en el que vivía yo a temprana edad me preguntaba cosas más existenciales. ¿Por qué pelean tanto? ¿Por qué hay tantas discusiones? ¿Por qué mi mamá venía 2 veces al año? Quería enterarme, ¿no? O por qué mi abuela, por ejemplo, yo le decía a mamá como no se me hacía raro decirle mamá, yo creo que todos decían mamás a sus abuelos en algún momento, pero cuando yo especificaba que ella era mi abuelita, o ella escuchaba que yo decía que ella era mi abuela, ella me corregía o me jalaba y me decía, no digas que soy tu abuela, di que soy tu mamá. Pero nunca entendía por qué. Entonces eso me llevó a cuestionarme mucho más, a estar mucho más atenta de lo que podía enterarme, y por esa no sé, curiosidad era que constantemente escuchaba detrás de la puerta. De hecho, vivíamos en un lugar muy chiquito y es ilógico que alguien piense, de hecho se lo digo mucho a mis amigas, a cuanta persona conozco, que piense que sus hijos no se dan cuenta que pelean, incluso nuestros hijos, nosotros pensando, sobre todo la experiencia que había tenido, que cuando nosotros discutimos, mis hijos no se habían dado cuenta, pero mis hijos ya para esta edad me dicen, yo me acuerdo que este día no le hablaste a papá. O sea, si no saben en realidad por qué peleamos, si notan que en nuestra interacción hay algo raro. Los niños se dan cuenta. Sí. Todos de niños, seguro, nos hemos dado cuenta de cosas o hemos percibido, porque también, como dices, se siente en el ambiente, ¿no? Sí, y te preguntas Sí. por qué. ¿Y qué escuchaste cuando eras niña? Sí, una de las cosas más fuertes que escuché fue entender que, primero, el que yo creía mi papá era mi abuelastro. ¿Ok? Entonces, y que había sido yo producto de una violación. Entonces mi abuela se lo contaba a una de mis tías o hablaban referente a eso. Mencionaban pues palabras y no, sí pues por si no hubiese habido eso, la niña estaría con su mamá, pero una mujer que ha sido violada pues no lo supera, cosas así que comentaban entre ellas, ¿no? O sea, tu mamá fue violada por tu padrastro, por su padrastro, Por su padrastro, que claro. es tu padre biológico. Exacto. Y tu abuela se quedó con él. Sí. Wow, qué duro O eso sea, también. yo vivía con mi papá. Tengo recuerdos de él hasta los 6 o 7 años. Entonces había vacaciones que mi mamá estaba en la casa. Entonces, ahora que yo lo veo en retrospectiva, estaba mi abuela, mi mamá y mi papá. O sea, qué raro, qué rara Claro. situación. Ahora no sé si por mí, no sé si por ella. Yo creo que ya escarbar en los detalles ya me fue innecesario, creo yo. Pero sí me hizo entender, dije, ya. Bueno, para mi corta edad, en este caso, me fui enterando poco a poco que era en realidad un abuso, no comprendía muy bien. Entonces ya fui haciendo preguntas. Y preguntas entre mis amigos, en el colegio, en mis tías, ¿no? También. Entonces ya me empezaban a dar más detalles porque creían que sabía todo. Algo que pasa es que, por ejemplo, si una hija queda embarazada joven, a veces la madre, la abuela del bebé, es la que se hace cargo. Sí. En tu caso fue algo así, solo Sí. que, bueno, hubo un abuso de por medio, ¿no? Que lo hace un poco más Sí, difícil todavía. de hecho, mi mamá me tiene a los 18, pero el abuso ocurre hasta donde sé por su versión desde que ella era puber, desde los 13 o 14 años, creo.
Fueron muchos años. Sí, fueron muchos años. Entonces, pero le dio algo así como el síndrome de Estocolmo, porque ella en realidad, incluso yo recuerdo ya sabiendo todo este episodio, periodos en donde mi papá volvía como a verme o a visitarme. Te digo que lo recuerdo hasta los 6 7 años, de ahí desapareció. Me dijeron que murió después. La verdad es que ya ahora sí no sé qué fue, pero qué fue de él, la verdad, porque nadie sabe, ni siquiera su familia. Desapareció del mapa. Desapareció del mapa, pero sí venía y como que mi mamá le abría la puerta. Nunca vi algo así como que rencoroso de parte, una actitud rencorosa de parte de mi mamá, para nada. Y ella siempre me decía que ella lo había disculpado. Yo decía, o sea, conmigo sí te desquitas, pero a él lo recibes. No me cuadraba tanto, pero ella nunca me hablaba mal de él, ni mi abuela. Pero no hacía falta, ¿no? O sea, ya estaban bastante ya tocadas ambas, Sí. con lo que había pasado. No, sí, debe haberlas dañado también psicológicamente Sí, ambas y a toda la familia. Y conservar a esta persona en la familia, que luego desapareció quizás por su voluntad, ni idea. pero ellas sí lo aceptaron dentro de esta familia. Es que creo que no se sabía. O sea, Ok. era muy como que de quizás en un desahogo de mi abuela se lo estaba contando a una tía, porque era algo de lo que no se hablaba. Es más, mi abuela no se enteró. Primero se enteró mi mamá que yo me había enterado, y luego después se enteró mi abuela. Y cuando ella supo que yo me había enterado, me dijo, cállate, no se lo digas a nadie. Entonces, o Y sea, aquí estamos. y acá estamos. Y cuando eres niña lo tomas de una manera, pero cuando vas creciendo y empiezas a entender un poco más qué significa esto, ¿cómo crees que te Sí, afecta? no comprendía por qué ella recibía, por qué ella no podía tener rechazo hacia mí o no vivir conmigo, pero no había ningún problema por estar con mi papá, ¿no? Porque Claro. recuerda que en algún momento estaban los tres y yo no lo comprendía. Eso era lo que no entendía. Yo decía, pero debería tenerle cólera, o mi abuela no debería haber, o sea, permitirle estar acá, ¿no? Eso es lo primero que no entendía. Tu mamá sí sentía rechazo por ti. Yo siento que sí, ella dice que no, pero Okay. de Pero hecho tú lo el sentiste en hecho, algún momento. claro que sí, sí, por la distancia creo yo. Ella me dice o me cuenta episodios en donde mi abuela quiso tapar como que este secreto, ¿no? Como que raptándome, una cosa así, ¿ya? Pero me lo cuenta cuando mi abuela fallece, o sea, ya después que no puedo corroborar fuentes. Pero, o sea, habiendo tanto tiempo que ella sabía que en sí yo sabía, Ujú. años, entonces muchos, nunca ella me da estos datos o me es tan específica a que cuando mi abuela se va. Y lo que justifica a mi mamá es que no, sí, yo sí te quise tener, solamente porque ya siendo adulta como que le decía, sí, te entiendo, no, sí, en algún momento pasado. Me dice, no, estás equivocada, me decía. En realidad yo sí te quería, de hecho te quise tener, no recuerda, ¿Quiso ella, concebirte o sí, quiso? quiso concebirme y quiso conservarme, Ok. pero y vivir conmigo, pero ella refiere bastante a que mi abuela constantemente la presionaba para que no hable, para que no diga o Porque para al que viva final conmigo. estaba con el hombre, entonces era Claro, un sistema familiar bastante sí, tóxico, muy malo. complicado. Pero Sí, 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 ¿no? sí, difícil de entender. De Sí. hecho, que a mi edad muy pequeña yo justificaba, pero no preguntaba. Ujú. Entonces, yo creo que eso fue lo que marcó. Y creo que lo que puede marcar a muchos niños, y es que pueden hacerse una idea o creer algo y hacerse una película de algo que no se sienten en derecho de preguntar a sus papás. Ujú. Entonces, y ahí vas creciendo con esa idea, y por más que te quieran convencer de lo contrario, tú igual tienes ya la percepción arraigada muchos años, Sí, por supuesto. difícil de cambiar. Entonces, la versión de mi mamá cambia cada cierto tiempo, pero siempre termina en lo mismo, ¿no? Yo creo que con mucha culpa ahora, pero no, dejo que hable, le entiendo también. Entonces tú
vas creciendo. Tengo entendido que también tú te hiciste cargo de tus hermanitos en algún momento. Sí, es que ya cuando, a ver, tengo casi 7, me enteré más o menos entre 6 y 7 años. Mi mamá no vivía conmigo, vivía en la ciudad de Tarma. Y ella se enamora, tiene un compromiso y viene a Lima embarazada. En una de esas visitas me confiesa que está embarazada, pero que no se lo quería contar a mi abuela. O sea, ella todavía era, temía a mi abuela. Entonces, yo con eso ya nomás me hago a la idea de cómo habrá sido como mamá mi abuela, porque de hecho como abuela a mí me crió con otra, de hecho era rígida, pero no como ahora sé que era, Lo ¿no? fue con sus Lo fue con hijas. sus hijas. Entonces, me dice que no lo cuente, de hecho, era buena guardando secretos, así que no lo conté, pero finalmente se da cuenta mi abuela y mi mamá empieza a decir como que cuando me empieza a mi abuela, como que ya la chica ya te quiere ver más veces y lo que vienes no es suficiente, entonces ve de viaje con ella, entonces para que yo vaya a la ciudad. Y normalmente cuando yo iba a Tarma a verla, cuando ella no podía venir a Lima, que eran 2 veces al año, en las vacaciones, del colegio, qué sé yo, no había ningún problema cuando ella venía, pero el problema estaba cuando mi abuela me mandaba para allá. Y cuando ella ya estaba embarazada, de hecho, ella no quería que yo vaya para allá. Y entendí después por qué. Después de que ella tiene a mi primer hermano, pasa un tiempo y no había el papá. ¿Dónde está el papá? No lo comprendía. ¿No conociste el papá? Sí, sí lo conocí después, pero en ese momento era como que no lo entendía. ¿Qué pasó con él? Para mí, o sea, ¿qué pasó? O sea, para mí era muy raro, ¿no? Entonces, Claro. y ella me culpó, de hecho estaba muy deprimida. Yo ahora entiendo que era su depresión postparto, un hombre que no se hacía cargo de su hijo, ¿no? Y que ni siquiera quería reconocerlo como propio, creo, o algo así era ese el conflicto en ese momento, y de hecho lo es hasta el momento, hasta ahora que ya mis hermanos están adultos. Pero en ese instante me imagino que le habrá sido muy doloroso y ella no había encontrado mejor momento para decirme que yo era producto de una violación, que creo que fue en eso, o que no le habré querido cuidar al bebé, o me habré portado mal, o seguramente, porque no me consideraba tranquila, pero no era muy obediente. Entonces, sí, el tema estaba en que me lo dijo así, pero de la peor manera. Y yo dije, bueno, ya lo sabía. De hecho, no dolió o no Y tuvo el eras impacto. chiquita, ¿no? Claro, Eras muy tenía como 8 chiquita. años, sí, en ese Wow. momento. Entonces, de hecho, que no tuvo el impacto que yo hubiese querido. Y me dijo, ah, sabías, entonces, y aún así te portas así conmigo, como si hubiese sido un favor. Pero ¿cómo una niña de 8 años puede realmente saber lo que significa Es una que violación? sí, y es que realmente yo creo que era la frustración de ese Sí. instante, y es más, ella me culpaba de que si su relación no funcionó o no funcionaba, porque me mandaba a contestar el teléfono, ponte, o a llamarlo, ¿no? Al papá Al papá de mis de tu hermanos, hermano. de mi hermano, y me decía, o sea, que esto es por tu culpa, porque una de las reales situaciones, no digas que eres mi hija, porque eso fue como que un detonante, ¿no? No para que el señor, sino para que la familia del señor dijera, ella es una mala mujer, o sea, ya tiene una hija, ¿no? Algo así. Quería esconderte para que la familia no se entere. Exacto, algo así como Porque se hubiera que visto ser mamá mal. soltera, ¿no? Algo así. Sí, bueno. Entonces era como que malo. Entonces yo decía, ok, no voy a decir que soy tu hija. Entonces ya entendí por qué no quería que vaya para donde ella vivía, en Tarma. Entonces, pero después va pasando el tiempo y yo dije, ya, no, ya habrá entendido la lección. Volvió a quedar embarazada. Ahí nacen de este mismo señor, quien no quería reconocer al primer hijo, evidentemente tampoco quiso reconocer a mi hermana, mi segunda hermana. ¿Tienes Y dos de hecho, hermanas nomás? sí, tres. Tres. Ah, ok. Ajá. Ellos son los dos que me siguen. Okay. Entonces, y ahí ya mi mamá pues ya entra en conflicto, donde ella ya sabe, yo ya tenía 11 años, y entre todo este tiempo, entre que yo le
servía para que cuide a mis hermanitos. En realidad ella iba a venir a Tarma por terminar sus estudios, pero también por el hecho de ver al papá y en esto que vuelve a quedar embarazada. Entonces cuando le pregunto de quién, esperando de que me diga, ay, me enamoré, no sé, o algo así. Y dije, bueno, ahora ya no me vas a echar la culpa a mí, ¿no? O sea, ya tienes 2 hijos, pero eras del mismo. Entonces, no, entonces sí, soy la culpable. Entonces, algo así fue mi razonamiento. Okay. Entonces dije, pucha, no. ¿Cómo hago para revertir esta situación? Porque lo vi como mi problema. Ella te hizo sentir también que era tu problema y tu responsabilidad de una niña que no tiene nada que ver, que fue la más inocente en todo lo que pasó, pero además ella creo que entraba en relaciones muy tóxicas porque de alguna manera su síndrome de Estocolmo con tu papá y luego con un hombre que no quiere firmar a su hijo, ¿por qué tendrías otro? ¿Por qué? Exacto. ¿En qué momento te vas de tu casa o sales de tu casa? Ya cuando en realidad mi mamá prácticamente siempre fui la nana de mis hermanitos, o sea, siempre los cuidaba. Pensaba que de esa forma ya como que iba a ser más asequible la relación con mi mamá, o como que ya no iba a ser tan culpable yo, así me sentía. Pero después ella va al extranjero porque nosotros pasábamos muchas carencias económicas. Que otra de las cosas que yo cuento es que, o sea, pasar hambre era como que ya tú puedes pasar hambre, la mayor, pero los bebés no, o sea, porque había todavía pequeñitos y era sumamente triste y difícil. Yo creo que de todo. Era una situación económica muy complicada entonces. Muy pequeña, en una familia muy machista. Sí. Era como que era más importante los hombres que las mujeres y como que en realidad yo ya estaba grande y colaboraba mucho, me quejaba poco, pero sí creo que de todo fue lo más duro pasar fue eso. Por eso hay algo que yo resalto bastante, es no importa, y tiene mucho que ver con mi ahora, con mi actualidad, y por eso lo que me mueve todavía no es haber pasado por la pobreza, sino que yo digo, o sea, yo no le deseo a nadie el hecho de que no importa con qué ropa vistas, con qué zapatos calces, ni con qué juguetes juegues, porque de hecho nada de eso había, pero aguantarte el hambre es algo que no se lo deseo a nadie. A veces no había para comer en 2 días. Bueno, 2 días creo que habrá sido lo mucho. O si comíamos era una vez al día. Y recuerdo bastante episodios donde mi abuela, en especial, que era quien traía la comida a casa, porque mi mamá no trabajaba, mis tías no trabajaban, mi abuela era la única que se fajaba realmente trabajando, porque ya no había hombre, y en realidad ella pasa a ser la proveedora. Entonces, pero sí, ocurre que recuerdo muchos episodios de, bueno, hay que elegir quién come, la prioridad de los pequeños, los bebés no pueden dejar de comer, o era, no sé, me acuerdo de mi abuela llevándome al mercado mayorista que antes estaba en La Victoria, a la parada. Y sí, y recoger lo que botaban en los camiones y a ver lo rescatable de las verduras. O sea, ni siquiera carne, ni siquiera proteínas, o sea, una alimentación muy empobrecida. Pero creo que, pero después de todo, incluso después de eso, de haber pasado eso, me dolía mucho mis hermanos pequeños, pero y lo que traigo ahora también es que ellos no tenían a su mamá, porque emocionalmente mi mamá puede haber habido pobreza, pero mi mamá emocionalmente era ausente y no tenía papá. Entonces yo sí lo veía muy triste. Y lo que ahora trae esto a mi presente es que yo temo hacerle falta a mis hijos porque me esforcé muchísimo toda mi vida, a todo lo que llevo de vida, a que
no, No les falte nada. falte nada, pero en especial yo, Ujú, ¿no? O su papá. claro. Ujú, Entonces me encargué de escoger un buen hombre, de cultivar una relación saludable, de, de, ujú. de todo, pero uno nunca sabe en realidad cuándo se va. Y creo que es lo que más me duele y lo que más temo, porque ni siquiera temo a irme o a estarme muriendo, aunque sea un poco la agonía, sino temo a hacerle falta a mis hijos. Yo por eso me molesta un poco a veces las personas que son irresponsables al traer hijos a este mundo y no tener que darles. Y una cosa es no poder darles comida porque tu situación económica es muy complicada, pero no darles tu tiempo o cuidarlos o que sientan tu cariño. El cariño Creo no que cuesta. eso es más difícil. Qué duro, de verdad. Sí. Y qué lástima que han tenido que pasar por eso, porque ningún niño, ningún ser humano se merece pasar por eso, y menos un niño, y menos elegir. Y lamentablemente esta realidad que cuentas es una realidad que se replica y se replica en el país. Sí, creo que nos empobrece más cada día, porque en el caso de mi mamá, si bien es cierto, ya yo fui por parte de un abuso, los, los otros embarazos, y yo amo a mis hermanos, de hecho amo Claro. y bendigo sus vidas, y la mía también, pero definitivamente Ujú. había otras formas, ¿no? De tener cuidado, precaución, sin embargo, bueno, fueron las decisiones, no era en el mejor momento y encima mi mamá no trabajaba y era ausente, a pesar de estar ahí, emocionalmente estaba dispersa, o sea, era ver no solamente pobreza, era ver tristeza en mis hermanos. Y llega un momento en donde mi abuela ya no puede con todo, no puede proveernos, evidentemente tampoco puede seguir esa situación de de sostener a todos ella sola. Mi mamá no trabajaba ni sus otras hijas menores, porque mi mamá es la mayor de 4 hermanas y las otras hijas también querían estudiar y no había cómo, no había de dónde. Y si no hubiese habido colegio gratuito, creo que tampoco me hubiese tocado estudiar, porque había que escoger, siempre había que escoger. Entonces, y vivía de lo prestado, de lo regalado que le daban a mi abuela, y de ahí vestía y eso no era problema, pero sí había mucha burla también por eso, pero Claro. igual pasaba desapercibido por mí porque en casa tenía otra realidad, que eso era lo último que yo me iba a preocupar o lo que me afectara. Pero sí es algo que choca, duele y por lo que me preocupé tanto también de conservar en mi Ujú. familia, ¿no? Sin embargo, mis hermanitos, los dos no lo recuerdan así. Uno era muy bebé, para darse cuenta, y creo que el mayor recuerda poco de esa etapa de nuestras vidas. Pero ya faltaba muy poco porque yo quería ponerme a trabajar, pero mi mamá no. Tu mamá no Entonces trabajaba no entonces trabajaba en mucho. ese entonces, pero yo sí quería trabajar, ¿no? Haciendo lo que fuese, pero, y buscaba de hecho cómo no pedir dinero en casa, ¿no? De todas maneras el colegio, a pesar de que había pafas, había gastos de ese tipo, yo evitaba todo tipo de gastos, así fueran 10 céntimos, yo no pedía en casa, y era algo que amigos llevaban lonchera, amigos llevaban, nunca pedía tampoco, porque me habían enseñado a que, oye, no pidas nada, que nadie se entere, que no comemos, que nadie se Pero entere. era por vergüenza. Sí, de mi abuela, porque ella Ah, en realidad no quería que sepan que vivíamos en pobreza ujú. o en esa calidad de pobreza quizás. Y yo pensando en trabajar y mi mamá en realidad en ese momento no, hasta que habrá tenido que despertar de eso, Del algo hambre del hambre. inclusive. Sí, definitivamente que tuvo que salir a trabajar y me dijo, ¿puedes cuidarlos? Ok, sí, por supuesto, yo decía todo el día los cuido, pero decía ya que era diferente, Que te lo que, cuida. que no solamente eso, sino que ella podía estar en casa, pero estaba todo el tiempo durmiendo, o sea, ya sea para no comer, para evitar comer quizás, o por depresión, ¿no? Ujú. Estaba todo el tiempo durmiendo. Y cuando ella me dice, voy a trabajar,
Entonces yo digo, bien, pues entonces que mi trabajo sea cuidar a mis hermanos. Pero de hecho que conllevaba que una cosa de todas maneras la podía despertar, era un adulto, ¿no? Que podía estar ahí. Entonces pasa esto, no sé qué le sucede. O una emergencia con alguno de los pequeños, ¿no? Claro. Algo estaba ahí para auxiliarme. Ya mi abuela salía todo el día a trabajar y ella también, entonces era yo con 11 años haciéndome cargo ya de una bebé y un niño, ¿no? Que mi hermano me Ah, lleva era a una súper diferencia. chiquita, 11 años. Sí, eran y Y súper. la responsabilidad de un hermano no es ser mamá, no es No, ser de todas papá. maneras. Y es algo que también se ve mucho y se ha visto por muchos años, que los mayores o las mayores, porque como dices también parte un Sí. poco del machismo de que las mujeres son las que se encargan. Las mujeres y las hermanas mayores se hacían cargo de unos niños que ellas no habían decidido traer, que ellas no tenían por qué Sí, cuidar, es cierto. quitándoles tiempo de su infancia, quitándoles su infancia. Sí, es que se considera ayuda o apoyo, pero no, en realidad le estás dando una carga, una responsabilidad muy grande a un niño pequeño, cuando solamente debe preocuparse en el cole, en jugar y en cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí, y eso fue algo no de ese momento. Ya, yo creo que ahí nace también el deseo de mi mamá de no solamente que ella empezó a trabajar y quizás de alguna forma le habrá traído más preocupación el hecho de que yo ya crecía, de que necesitaba otras cosas, o y en algún momento habrá entrado en su mente en ella o que íbamos a necesitar colegio para mis otros hermanos. Yo iba a entrar a secundaria, entonces o iba a acabar la secundaria en algún momento y ella se preocupa y dice de qué forma puedo salir al extranjero. La migración era algo que en ese entonces se daba bastante en Estados Unidos. Y se fue No, eventualmente. No. quiso postular por la Ah, visa, ok. pero como no se la dieron, encontró una oportunidad de ir a Bahamas. Entonces es ahí cuando se entera que ahí puede ir sin visa. Ella no sabía hablar inglés, ella en realidad eh, casi nunca había trabajado, pero sí había hecho labores domésticas y creo que se va así. Aunque había acabado una carrera profesional, pero Tu mami sí no. estudió. Sí, estudió para docente, pero Ujú. no ejerció. Realmente se fue a Bahamas dejándome con mi abuela en ese entonces y a mis dos hermanos pequeños, que tenía la última 4 y el que me seguía 8. Sin embargo, mi abuela empieza a tener malas actitudes con mis hermanos, empieza a golpear, en especial a mí no, pero o debe ser porque, no sé, o ya no podía o yo colaboraba mucho con ella en los quehaceres de la casa, en hacer los desayunos, en cuidar de mis hermanos también. Pero empieza a golpear en especial a mi hermano, el que seguía y a la bebé. Entonces mi mamá empezaba a mantener la casa a todos y ya todos dejaron de trabajar. Y eso fue algo que realmente en mi rebeldía o en el hecho de cuidar y proteger a mis hermanos decía, no, no puede ser de que encima que la mamá está lejos y eso fue un detonante para mi hermano que ya era súper consciente de que mi mamá estaba muy lejos. Mi hermanita de 4 años no se dio cuenta, mamá está de viaje, nada más, no era como que extrañaba mucho a mi mamá porque no era mucho de verla, pero mi hermano sí era muy apegado a mi mamá. Entonces, sí, por ahí como que yo decido contarle todo a mi mamá y decirle, ¿sabes qué? No, le pega, nos maltrata, no es solamente de mi abuela, sino de mis tías, de tus hermanas, etcétera, etcétera. Y mi mamá decide pelear con mi abuela. Total que un día llego del colegio y sacaba del colegio también a mi hermanito que seguía y del jardín a la otra. Llegamos y la puerta sin chapa y la casa como que como si alguien hubiese barrido con todo, así como el viejo faltaba su bola de paja. Era así, o sea, ¿qué pasó? O sea, por un momento dije, nos robaron. Y después empiezo a notar que no hay absolutamente nada, o sea, ni cortinas había. Yo dije, ah, ya, seguramente pelearon. En la casa Pelearon donde ustedes donde vivían. vivíamos, exacto. Y habrán peleado de tal manera de que mi abuela,
para vengarse de mi mamá, porque así lo vi en ese momento, se llevó todo y nos dejó un colchón y nuestra ropa en una bolsa de basura. Y era como que, ¿qué pasó? O sea, y no conforme con eso, vino una de sus hijas y como que me lo restregó en la cara, como para hacerme saber que sí, que realmente nos estaba dejando porque nos estaban dejando solos, porque ya que yo me había quejado y había contado, había hablado de más, eso no se hace, eso no se le hacía a la familia. Ay. Entonces, para que vean y mi mamá esté en esa circunstancia de que para, para sus hermanas mi mamá no era tampoco la hija predilecta ni el ejemplo a seguir, de hecho de que mi abuela tampoco, pues, ¿no? Porque mi abuela dijo, se embarazó, yo los crié, yo los mantengo, finalmente quedemos solos. Es que era una dinámica familiar bastante violenta en todo Sí, sentido, desde abuso, tanto abuso sexual como abuso físico y también violencia psicológica. Era un ambiente familiar muy, muy turbio. sí, y sí, creo que sí, de todas maneras, así fue. Esa casa donde estaban entonces la pagaba tu mamá. Él le pertenecía a mi papá en realidad. Ok. Pero como él no Ya no sé, estaba. no estaba, yo no sé si no está en este plano, no estaba, simplemente se borró. Pero yo creo que ese fue el tema en el que esa casa era un punto de discordia para ellas. Ujú. Entonces, una se sentía con más derecho que la otra. ¿Me entiendes? Como Algo así. si, como si de alguna manera las dos hubieran tenido una relación con él. Y claro, y yo tuve una hija, tú no, pero yo estuve con él, tú no, yo pagué la Wow. casa, no, yo te mantuve, tú no, cosas así, ¿no? Ustedes entonces se quedan viviendo en esa casa solos. Solo, sí, o sea, sin, Mm. era como en represalia, pues, ¿no? Pero, sin nadie que nos viera. Y de hecho, yo temía mucho a que por, por hacernos daño, pero no los creía capaz de llegar a tanto, pero sí podía pensar que después de no ver nada en mi casa, que pudieran hacerle una denuncia a mi mamá por abandono, Ujú. porque éramos niños en Sí. abandono, literal. Cuando mi mamá llega a estar fuera del país, era como que ahí todavía también decían, no le voy a preocupar a mi mamá porque no va a venir mañana, no va a venir pasado. Ujú. ¿Cuándo volverá? No sabía. Me preocupaba cómo íbamos a hacer para sobrevivir. De hecho, ya había pasado por hambre. Y mis hermanos también, pero, o sea, en este caso yo era la La mayor mayor. y estaba sola. Entonces, Pero tu mamá sí les enviaba dinero sí, pero a través de mi abuela y mi tía. y se habían Mi tía. peleado. Claro, entonces definitivamente mi mamá no iba a enviarme a través de ellas porque ya, o sea, habían discutido, pero no había cómo me haga llegar a mí porque era menor Porque de eres edad. menor de edad, sí. Entonces todavía iba al colegio y creo que a la única persona que me animo a contarle, porque yo tenía que pensar bien si se lo decía a alguien o no, Claro, porque porque podían en el llamar a las colegio, autoridades igual. claro, o si mis hermanos se enteraban o si eran muy conscientes de eso, de que Podían ellos contarlo también. no lo contaran, claro. Ujú. Entonces yo tenía que jugar con ellos a que, sí, vamos a jugar al campamento y y era algo así. Qué Y difícil. definitivamente al día siguiente al colegio, porque en ese tiempo en el colegio había desayunos, o sea, eran como que los servicios estatales, pero mi hermanita estaba en inicial, así que no le tocaba a ella, entonces, y era para primaria, yo estaba en secundaria, así que el único que podía recibir era mi hermano. Y era algo así como que le tuve que contar a una amiga, me dijo, ya no te preocupes, que mi mamá va a hacer que consigan y no sé qué, y sus padres me apoyan, me ayudan. Evidentemente no se podían hacer cargo de 3 menores de edad, Ujú. pero sí nos apoyaron un montón, no solamente ahí, sino en situaciones como que de salud, cuando mis hermanitos se enfermaban, cómo hacía yo para llevarlos, y ahí fue que me di cuenta que cualquiera se roba un niño en ese tiempo, porque yo podía llevarlos como hermanita a una emergencia, pero no los podía sacar, o sea, si le daban de alta tenía que venir un adulto a cancelarlo el gasto hospitalario porque ahí no había CIS en ese tiempo, pero aunque tuviera el dinero para cancelarlo, era como que tenía que firmar un adulto, tenía que, ¿quién? El papá, la mamá,
Entonces era como que ni que se vayan a enfermar porque No ¿cómo me lo podías, saco? sí, No, Era, eran 3 niños viviendo solos. sí, Es una locura. ¿Cuántos años duró esto? ¿O duró hasta que no. tú fuiste A mayor? ver, sí, duró de hecho hasta que yo fui mayor, a los 18, más o menos de 17 para 18, viene mi mamá de Bahamas. Nunca volví en todos esos años. O Una a vez, veces. sí, creo que vino una vez, todavía éramos tres, o sea, yo no me cuento, pero sí eran dos pequeños, pero yo ya había acabado el colegio, Ujú. de hecho yo había pasado esos últimos años en el colegio mintiendo por todos lados, para matricularlos, para llevarlos a atenciones médicas y demás. ¿Y tú pagabas tal la luz, el agua y tú Sí, veías la porque comida? mi mamá buscó la forma de hacerme Ok. llegar dinero porque se enteró lo que había pasado y Ujú. las personas que le ayudaban le cobraban como que Una mucho comisión. más, una comisión para hacerme llegar a mí y callar, ¿no? Y era como Ajá. que, ok, le entregas, pero te callas, porque Ujú. también era un riesgo que ella le pidiera que me entregaran a mí siendo menor de edad y que sin por qué a tu hija que es menor de edad le voy a entrar dinero, ¿no? Entonces siempre era como que muy difícil que me hiciera llegar plata, pero sí, de hecho que sí lo hacía. Entonces me convertí, que tuve que reconstruir la casa, comprar 3 platos, ¿Y tres tú cucharas, así, administrar. creciste tú siendo la adulta? Claro, ya, pero ya lo era desde muy pequeña. Era la cuidadora de mi mamá, tenía que cuidar de ella prácticamente. Pero sí, en esa circunstancia, literal, ya no había ni que alguien que viniera, ni la vecina, a quien te lo encargo, y que no había ningún adulto. Era cero adultos y era un constante de cómo me comunico con mi mamá. Las comunicaciones no eran No es como como ahora. ahora, pues. Ujú. Entonces conseguir, de hecho no teníamos un teléfono, nos llamaba al número de una vecina. Luego a administrar yo el dinero, ya empiezo de hecho no había muchas cosas en que gastar y ella no sabía del todo cuán severa era la situación porque no quería preocuparla, pero sí le quería decir, oye, ¿cómo hacemos para que me envíes dinero? Porque los días que había estado sobreviviendo fue gracias al apoyo de mi amiga y sus papás, pero como que no estaba bien, ellos también no Claro. tenían una buena situación. Entonces, Tu y mami, éramos tres. tu mami vuelve como a A los 18 los, años. sí, 17, 18. vuelve como a los 4 años, y a mi hermana tenía 8, vuelve, trae algunas cosas, o sea, trae dinero como para comprar algunas cosas básicas, ponte una tele que no teníamos, o sea, vivíamos sin ver televisión, sin una Vivían, radio, una lavadora. Ya cuando iba a cumplir 18, ya había cumplido 18, viene embarazada. Entonces ya ahí nace de las Bahamas. sí, de las Bahamas. Y pensábamos que todo estaba bien, ¿no? Todos pensábamos que ya ella nos presentó a su pareja, que sí, que era su novio, y todo, que ya su situación amorosa y afectiva se había regularizado y todo era felicidad. De hecho, yo todo ese tiempo que ella vivió allá era de no llevarle las malas noticias porque yo sabía que no iba a poder tener un apoyo de ella inmediato. Ujú. Entonces, sí, en ese lapso de tiempo, antes que ella venga, viene embarazada, viene con una bebé, pero yo ya había pasado por al menos 2 abusos en ese tiempo, antes que ella llegara, 2 o 3 abusos. Y como consecuencia de esos abusos, en realidad yo quedo embarazada. En el lapso que tu mamá se fue y En, vivían solos, claro, sufriste un abuso de tres, de la misma tres, persona. sí, y con golpes y todo, Wow. porque era como que era una treta, o sea, vengo a ayudarte Además y estaban sí, solos. sí, Eras una niña no, pero desprotegida. yo no se lo había comentado a nadie. Esta persona llega en un momento en el que no estoy en casa y se entera por mis hermanitos que estábamos solos. Ellos pensando que es familia, como es familia, no nos va a delatar. Pues de hecho que yo vivía ya diciéndoles y diciendo no vayas a decir a nadie que no hay nadie en casa, tú di que sí, di que esa, desde muy pequeños, desde que pudieron hablar.
pero al principio, si bien es cierto, todo lo manejé como un juego, ya había que dar explicaciones. Terminada cierta edad, ya empezaban a preguntar. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no está la mami o la tía? ¿No? Entonces ya respondía. ¿Tú quedas embarazada de este abuso entonces? Sí, que las 3 veces quedó embarazada. Y las 3 veces, aparte de como la primera, ahí nomás que me dejaron sola, que fue como a los 14 o 15 años más o menos, y los otros no recuerdo realmente la edad, pero fue antes de acabar el colegio. O el último fue ya habiendo acabado el colegio. No estoy muy segura si fue así. Pero era como que mi única opción era en ese instante abortar, Por porque supuesto. Yo no. apoyo igual la decisión que cada uno tome y Sí. yo estoy... Yo realmente no vi otra Claro, opción. eras una niña que estaba sola, que había pasado por un abuso y que tu misma vida es producto de un abuso. Entonces es un círculo de violencia terrible. En ese instante, de hecho que ahora lo puedo ver así, Ujú. pero en ese momento no lo pensé de esa manera. En ese momento yo lo vi como que no, apenas si puedo encargarme de Claro. ellos, no me puedo encargar de otro bebé, porque en qué momento voy a atenderlos, si me pongo mal, si algo me pasa, soy menor de edad, ahí sí tendría que decir que estoy con mis hermanos menores, Ujú. tendría que poner una denuncia. No, nadie se puede enterar que pasó esto. Yo la segunda vez también, y igual la tercera. O sea, nunca pensé en el que yo porque soy producto de un abuso, no, al contrario, ¿no? Pero mi pensamiento era, tengo que tomar una decisión, o tengo un bebé o pongo una denuncia y puedo poner en riesgo que nos separen a mis hermanos y a mí. No sé, Entonces claro. era Era algo una así. situación muy complicada, muy ¿Quieres escoger complicada. una vida por otra o algo así? Bueno, ellos son dos, yo puedo tolerar. Eh, Traté de verlo como una solución, no lo pensé. Y tampoco te puedo decir que, mira, nunca lo vi también como, creo que en su momento, como un abuso como tal, porque era como que, ¿qué hago para mañana ir al colegio, que nadie se entere que han abusado? No sé, para que mis hermanos no vean los golpes. Creo yo que es un claro ejemplo de por qué la sociedad no debe juzgar a las mujeres que abortan. Me parece muy vil hacerlo porque uno no sabe la situación por la que está pasando la otra persona. Creo que en ese momento era la decisión correcta, creo que era la decisión correcta para ti, para tus hermanos. Y no es que no hayas querido ser madre, porque el día de hoy ya eres madre. Ujú. Entonces, de verdad, creo que esta historia que nos has contado me hace aún apoyar más la despenalización del aborto y sobre todo cambiar la mente de las personas. Yo sé que muchas no van a cambiar, pero que entiendan que esto no es porque alguien quiere. Nadie se embaraza para abortar. Nadie quiere abortar. O en su A veces, mayoría, ¿no? en su mayoría, pero a veces es la única solución en el momento. En sí, sí, de verdad que si yo viví con mucha culpa es precisamente porque se hace mucho juicio. Ajá. Entonces, cuando debí o pude haberlo contado, decidí no hacerlo por mi propio juicio. Era mi primera verduga. Bueno, además, esto no es sencillo, no es como ir a la clínica y ahí te van a ayudar. Eso en Perú no pasa, No, es doloroso, es un proceso traumático. sí, es doloroso físicamente, es Ujú. doloroso Emocionalmente. emocionalmente, te da mucho temor, pero es muy normalizado que niñas pequeñas, para mí me fue muy fácil decir que era de mi enamorado, de mi pareja, incluso con médicos, o sea, ni siquiera con personas que te van a dar, no sé, unas hierbas, no, o sea, de verdad que yo tenía que ver la forma de que sea la más segura posible, porque lo último que podía hacer era ir a un hospital para que se den cuenta o me pregunten, o lo último que podía hacer era enfermarme, porque si no, ¿cómo cuidaba a mis hermanos o cómo trabajaba? Porque trabajaba. Entonces nunca pensé en mí. De hecho, pusiste siempre
por delante a tus hermanos y a tu Sí, familia. es cierto. Pensé más en ellos y que yo era importante para ellos, pero no me vi más bien a mí como o sea, no en ese instante precisamente, pero sí después, que dije, oye, pude haberlos tenido, o quizás, como te digo, yo fui mi primera verduga, porque Es que es parte de lo vi que con uno mucha piensa, culpa. porque la gente te culpa y te hace sentir mal y quiere que las mujeres no tomen la decisión de abortar. Y justo por eso, por todo el estigma que hay alrededor del aborto, las mujeres se sienten más culpables y lo llevan en soledad, y lo llevan calladas, y lo llevan en situaciones peligrosas. Sí, en un riesgo total, pero también es algo tan accesible, nadie se pregunta por qué una menor de edad, ni nada por el No hay estilo. mayor investigación atrás. No, Y el aborto, y si moría también me hubiese pasado desapercibido, porque quién es que hubiese venido a reclamar por mí. y hay tantas mujeres que mueren abortando y tantas niñas Exacto. adolescentes que mueren abortando. Era mi enamorado, metí la pata, no le puedo contar a nadie, y ahí encontraba apoyo, porque era bastante común en donde yo vivía, no sé si por la zona, por la pobreza, por desinformación, qué sé yo. Pero no puedo decir por desinformación, porque a pesar de los abusos sabía bastante bien que yo podía quedar embarazada. De hecho, fue una de las cosas que de inicio sabía que podía pasar y decía, pucha, ¿por qué tuvo que pasar? Y definitivamente me vi a mí misma como culpable, cobarde, no sé, de todo, pero todo malo definitivamente. Me parece que tu decisión es totalmente respetable, que como te digo, nadie debe tildarte de ninguna manera y que creo que demuestras que no significa que no quieras ser mamá, sino que no era el momento adecuado y no lo decidiste tú. No lo Es cierto, decidiste tú. es cierto, si bien es cierto, también quizás pudo haber sido la elección de mi mamá. En mi caso, creo que todo pasa por un propósito. Y yo no encontraba una razón en ese momento. Para mí es difícil, no solamente porque yo hablé de esto, quiero decir que no duele, al contrario, creo que es lo que más me demoré en trabajar, porque yo podía trabajar cualquier cosa, pero el tema del abuso, sí era algo que me pesaba, no solamente por abiertamente decir sí fui abusada, sino porque cuando yo lo viví, en realidad no lo lloré, no lo exterioricé y sentí que en algún momento yo me vi a mí como una mala persona que no sentía o que no había llorado o que no sentía en realidad cuando sí sentía mucha culpa, pero yo creo que no hubiese sido mi elección lo primero que hubiese pensado si no me hubiese encontrado en esa situación. Exacto, exacto. Es la situación, es el contexto en el que estabas Y también. definitivamente en un contexto religioso, católico, conservador en el que me habían criado, lo veía como que súper, hiper mal y decía, vaya, que quizás cuando quiera tener hijos no los tenga. Y me sentía tan culpable que creo que es ahí, yo me demoré en tener hijos con mi esposo, precisamente porque yo creí que ya no quería tener hijos. Porque no era que no quería tener hijos, sino que tenía miedo, tenía mucho miedo a quererlo y no poder. No poder. No, porque Sentías yo que te iban sabía, a castigar de alguna manera. sentí eso. O que físicamente, o sea, estuviera lastimada, porque yo ¿Qué puede no había, pasar? no había tenido ningún acceso médico. Que puede pasar por justamente que no existe un sistema de salud que realice los abortos. Puede Exacto. pasar que se dañe el órgano femenino, los ovarios o el útero de alguna manera. No, en Es tu caso no cierto. fue así. ¿Y en qué momento aparece José en tu vida, tu esposo, que, Sí. que es ya la parte más bonita? Sí, en sí él aparece cuando yo comienzo a trabajar. Yo de hecho estaba en la universidad.
en una universidad particular que mi mamá apenas si podía cancelar, porque lo que ella ganaba o lo que nos enviaba era muy poco en realidad para el costo de vida y más para un costo universitario particular, Sí. privado. Pero me pongo a trabajar y entro a trabajar a una entidad financiera. eh, y ahí es donde pensé yo que solamente iba a entrar por 6 meses porque roban una persona de mi confianza. En realidad me robó y es que cada vez que yo decía que vivía sola, algo malo me pasaba y es que o abusaban de mí o de mi confianza, porque era como que yo por proteger a mis hermanos, yo no los dejaba solos, no los dejaba con personas que no conociera, pero siempre les metía, creo que los crié incluso con mucho miedo en sí. Entonces, pero era mi nerviosismo, era Era todo, lo que todo tú lo que estaba conocías. pasando, ¿no? Ya, También, ya habías experimentado la maldad del mundo. claro, entonces no quería que les pasara nada. Pero justo en las personas, cuando ya empezaba a confiar en alguien que aparentemente esa persona, no sé, descubre, yo no podía guardar mi dinero en un banco y me roban. Y me roban todo el dinero de mi trabajo y del envío de mi mamá. Y Ah, entonces sí. mi mamá no siempre tenía empleo y era algo que pasaba constantemente porque era ilegal, porque no hablaba bien inglés. Ella se fue a la nada, también siempre la consideré de verdad en ese momento y hasta ahora muy este de verdad arriesgada, Sí, porque porque irse a un país sin saber el y que no idioma y conoces que no mucho. conoces a nadie en absoluto. Ella no se fue como en otras ocasiones donde se va un valiente y va jalando a la familia, no, Claro, ella fue ella la le primera. fue la primera y que de hecho fue jalando amistades, amigos, familia y demás. Entonces definitivamente que yo No confiabas en la gente. no confiaba en nadie, en absoluto. Y a pesar de que yo ya era mayor de edad, de que sabía que podía tener la custodia de mis hermanos, de que sabía que podía protegerme, aún así seguía viviendo en una mentira porque yo no sabía que si la gente se iba a acercar conmigo a aprovecharse de que vivía sola. Entonces me tocó sí entrar a trabajar a un banco. De hecho yo hacía trabajos esporádicos, pero tenía que subir ese ingreso porque me llegan a robar todo el dinero. Yo trabajaba incluso en mi universidad en las cafeterías haciendo 2 turnos, 3 turnos, entonces igual no descuidaba a mis hermanos, nunca jalaron, nunca fui mala alumna tampoco, no dejaba que ellos lo fueran. Eh, Me levantaba muy temprano, me acostaba muy tarde, de hecho que ahora viendo hacia atrás y aún pudiendo hacerlo, aún así digo, wow, cómo hacía tantas cosas, tenía energía para hacer y no es que no me fuera de rumba porque en algún momento sí iba y decía, se supone que yo vivía con mis papás, se supone que yo no vivía en esa situación y que no me encargaba de nadie y me decían, ¿cómo es posible que tú no? Es que tengo papás muy estrictos que me castigaban y de todas maneras me ganaba el hecho de, si en algún momento me escapaba de clases y me iba a rumbear. Pero trataba de buscar un espacio para no vivir tan rara y que Ok. no levantar sospechas y también para darme a mí un espacio de respirar Sí, porque ya vivía de verdad claro. en un episodio en que me iba a ir tan estrecho que ya creo que no sabía si en algún momento iba a explotar y decirle a alguien. Era estudiar, trabajar, criar Y niños mentir. y mentir. Y las mentiras cansan. Sí, o Era, sea, era, era una vida que de la calle para afuera era totalmente diferente a los que era de la puerta para y adentro. eran pocas personas, muy contadas, las que sabían que realmente me pasaba, ¿no? Lo que pasaba. Creo que también fue un error de mi parte, porque de hecho yo ahora volteo a ver. Yo sé que en esto de reparar tu historia o de curar esas heridas de atrás, yo definitivamente cometí muchos errores en la forma en la que crié a mis hermanos, en las decisiones que tomé, pero
Pero es que tú no tenías por qué criarlos ni siquiera. ¿Quién podría juzgar a una niña criando otros niños? Eso es, creo que es ser duro contigo. De hecho, Sí, de hecho que fue pero lo no más es tu difícil. culpa. Definitivamente fue lo más difícil, no era perdonar a la persona que abusó de mí, no era disculpar a la persona que traicionó mi confianza y se llevó todo el dinero que sabía que solamente eran para mis hermanos y para mí. Wow. Y si no era ni tampoco a mi abuela, ni a mis tías, ni a mi mamá, no, ni a mi papá. Creo que lo más difícil de todo fue perdonarme a mí misma. Y es que, como digo, hay tanta culpa, o sea, tanta culpa que nacemos con culpas que no son nuestras, nos Ajá. crían con culpa, nos crían con miedo y creo que y la sociedad es cruel y lo que da más tristeza que entre mujeres ahí existe esa violencia. No solamente viene de un hombre a una mujer, Sí, sino no es. de mujeres a mujeres, Ujú. simplemente con el juicio, con el señalamiento, con Con juzgar, exacto. hacerse sentir Entonces, mal. muchas veces yo no me sentía segura ni con un varón ni con una mujer, porque recibía en cuanto al las dos personas podían ser malas o tener un juicio hacia mí, en realidad o querer abusar o aprovecharse. De hecho, para mí me Y fue muy difícil confiar. claro, abrirte a una persona después de todo esto que nos cuentas que pasaste y que te engañaron y ya el mundo en realidad te había enseñado varias veces que la gente puede ser muy mala. ¿Cómo si abres tu corazón? Porque es difícil para muchas personas que han pasado cosas tan difíciles abrirte a Yo la creo, posibilidad de amar, de enamorarte, de compartir una vida. de hecho, de que no estuve como que mucho en apertura de enamorarme, porque definitivamente había visto mucha crueldad. Sin embargo, conozco a José y, y yo, después de haber visto tanta gente mala, tú aprendes de alguna forma instintivamente a ver a la gente buena, creo. Entonces, me pareció inofensivo. Sí, se va a reír, sí, seguro. Entonces, y muy diferente la forma en acercarse a mí, a como estaba acostumbrada a que se acercaran los chicos. Entonces, no hubiese sido mi primera persona a la que hubiese volteado a contarle las cosas porque yo no confiaba en nadie en particular. De hecho, no se los comenté a él, nada en sí. Yo le dije que mi hermanita era mi hija, porque eso Ay, decía con la bebé, porque era diferente, ya era mayor de edad. ¿De dónde salió esa niña? ¿De dónde salió ese bebé? Ah, ya te acuerdas que no vine a la universidad. Ah, sí, no era por plata, discúlpame que te dijera eso. Vivía inventando una cosa tras otra y por qué. sí. Era porque estaba embarazada, sí, es mi bebé, acabo de dar a luz. Y decirle que tienes un hijo a un hombre, Ah, sobre todo cuando eres bien chiquito, podría alejarlo inclusive. claro, de hecho los alejaba y eso era creo que mi filtro, ¿no? Ujú. Entonces, definitivamente si estaba con algún muchacho era porque no, yo no sentía, nunca he sentido esas mariposas, ni siquiera por mi esposo y él sabe que cuánto lo quiero, pero no creo en el romanticismo o sea, de estar enamorada Ujú. como lo plantean las películas o las Amor a telenovelas. primera vista, todo Ah, eso. claro, no. ¿Qué no Entonces, es eso? yo realmente observé bastante y realmente dije, está bien, puedo, pero de todas maneras, mis hermanos eran un filtro. Incluso para el chico que me parecía muy buena gente, cuando le decía, son mis hermanos, yo me encargo, no había el que me decía, pero no es tu responsabilidad, no es, o sea, antes que naciera la bebé, si por ahí confiaba en alguien, solo diciéndole que son mis hermanos y los estoy cuidando porque mis papás están de viaje, era, no deberías cuidarlos, no deberían Ujú. dejártelos, entonces, ok, adiós. Entonces, y no tenía una relación muy larga, ¿no? De hecho que este salía con chicos, pero nunca llegaba a aceptar la propuesta de nadie para ser enamorado. Era bien complicado. Ujú. Y cuando mi esposo me dice para estar de enamorados,
y empieza a querer acercarse a mí, le digo, mira, pierdes tu tiempo, yo tengo una bebé, mira, o sea, si El quieres paquete completo. Claro, y encima cuido, me encargo de mis hermanos, o sea, y sus papás no están, pero y él me decía, no importa, y, y yo decía, bueno, todavía veo al papá, porque vas a tener que tolerar que el papá de mi hija, o sea, Tú ponías barreras. Sí. Sí, porque Sí, yo trataba de hacerlo no era solo con él, era en realidad con todas las personas que se me acercaban en sí, incluso con amigas, porque como dices, es un filtro. sí, Fue un filtro. sí, en realidad sí, y lo fue. Y me dijo, no, está bien, y ya terminé siendo sincera y le dije, ¿sabes qué? La verdad es que me aburro rápido, yo no conservo, no es que me dejaron, sino es que yo dejé y cosas así y aún así no se iba y No sé. terco, perseverante diría yo, porque creo que en el fondo sabía que Constante. constante, que me agradaba, pero yo también lo buscaba. Yo también, cuando yo empiezo a tenerla, es más, me hacía reír bastante. Entonces, yo creo que me gustaba hablar con él, era cómodo, no sentía ese como que me estás viendo con ojos de nada más como, no sé, sexualizándome nada más, o algo así, como era lo que él normalmente sentía del cuando un chico se acercaba a mí. Entonces es que sentía que le importaba qué hacía, o sea, hacía otro tipo de preguntas, era otro tipo de conversación. Entonces sí me gustaba estar con él y dije, no, sí me gusta estar con él. Aunque yo diga que no, sí me gusta estar con él. Y es que yo hablaba muchísimo conmigo misma. Así como había una milagro, es que todo el tiempo me juzgaba. También había una milagro que definitivamente sabía cuando se iba a enamorar, entonces, o a lo que yo llamo para mí era como que no puede ser, te está gustando él, cuando en realidad no había pasado ni días o meses en sí, de meses de conocerlo. De hecho, para que fuéramos enamorados sí pasaron meses, ¿no? Nos conocimos en marzo y estuvimos en julio. Bueno, unos mesecitos. Unos mesecitos siendo amigos, pero una vez que prácticamente le saqué la confesión, ya me vas a decir para estar. Ay, ¿me prestas una toallita? Discúlpame, Sí, no, porque siento que estoy sudando. Ya no sé si son lágrimas o sudor. Ay, perdóname. No te preocupes. Ahorita. Para mi derecha. Ay, ya. Perdón. No, sí, creo que mejor vienes. Sí. José, el De protagonista ahí te editamos. De ahí te borramos. El protagonista del momento. Mira, que estamos justo en tu historia. Sí. Toda historia merece ser contada. Por eso, si eres una mujer resiliente, fuerte y con una historia poderosa que quieras compartir con todas nosotras, envíanos un mensaje a este correo y hagamos que nuestra fuerza contagie. José. José, sí, estaba en la parte en que él en realidad se acercaba sí, era insistente y se acercaba de una forma diferente. Como que ya su conversación sí me agradaba, sí me gustaba, pero también a la vez me cuestionaba el hecho de que, por ejemplo, no era tan afanoso, como que me podía acompañar a algún lugar, pero no era como que de ganar puntos. O sea, era completamente diferente. O sea, él prefería estar con sus amigos que conmigo en una reunión, algo así. Yo decía, pero si le gusta, entonces ¿por qué no? O es su estrategia. Estaba tan acostumbrada a ver a todos con maldad que yo decía, seguramente que es su treta, ¿no? Y era que realmente él le encantaba andar con sus amigos. Y es que ahí aprendo pues que también mi forma de llevar una relación, yo no sabía cómo llevar una relación, porque y cuando yo me quería poner tóxica en algún sentido de la amistad, porque también se puede ser un amigo tóxico, Sí. Él me ponía mucho, no, conmigo no va. Entonces, y yo, ok.
Entonces, no, si de amigos no eres un amigo tóxico o no permites que lo impulsiva que podía ser o lo contestona que podía ser o quizás lo renegona que podía ser, en ese momento él me decía, no, 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 ahí nomás, espérate, no. Entonces yo decía, ¿cómo se atreve? Pero por otro lado también decía, oye, está bien porque yo no quiero a alguien que siempre esté de acuerdo conmigo en todo, sino que más bien yo sentía que cuando estaba Sí. con él era una versión más pausada, más tranquila, que no era necesario ser tan tosca ni mostrarme como que tan a la defensiva, porque él me decía, oh, no, eso no va conmigo, yo no sé, tú no te estás refiriendo de todos cuando hablas de mí. No, o sea, No ahí generalices. no generalizas, era así. Entonces él decía, ¿cómo te atreves a corregirme? Y quería ganar puntos, o sea, recién me conocía. Fue Y sincero desde el inicio, fue entonces. sincero, sí. Entonces sí, sí me desconcertaba eso y ahí fue donde yo me di cuenta que cuando llegaba a mi casa me reía sola porque dije, oh, no, tonta, ya me gusta, ya te Ya gusta, ya caíste. caí, solo que él no sabía. Y a ella también sus tiempos no eran los míos porque yo decía, ya, a ver, pero ¿cuándo me va a decir para estar? O sea, eso era algo que le corría mucho porque estaba como que yo le había puesto muchos topes, ¿no? Y sí, él quizás por eso no se atrevía, pero ya llegó un momento en donde le dije, ¿sabes qué? Yo en esto de estar saliendo entre amigos, le digo, porque buscaba salir conmigo, pero con más amigos, ¿no? Ujú. Entonces, pero cuando salíamos solos, él no me decía nada, pero cuando salíamos en conjunto, sí, éramos como que parejas, salíamos en parejas y ya todos estaban emparejados menos nosotros, entonces o no le gustó o ya decídete, ¿no? Entonces prácticamente fue algo así y me dice, ¿tú estarías conmigo? Pero yo le dije, ¿es una pregunta o una propuesta? Eh, depende, depende. Y yo le digo, Depende de bueno. qué contestes, ¿no? Si Sí, contestas que eso. sí, es una propuesta. Sí, algo así fue su respuesta. Y dije, ay, ya, qué gracioso eres, porque te digo, era ocurrente y me hacía reír de lo que parecía muy serio, ¿no? O sea, de las cosas que parecen más serias, era de precisamente de esas cosas que me hacía reír. O sea, era un reírse para mí muy incorrecto, ¿no? Entonces, pero muy saludable, Ujú. porque en realidad creo que no todo es tan serio, ¿no? Y yo sí había muchas cosas que me tomaban muy a pecho, ¿no? Por eso era que me culpaba mucho y todo lo Sí. demás. Imagínate esa bola de culpabilidad, pero a rojo vivo, porque no había pasado mucho tiempo. O sea, no había como que una madurez en mi parte como para Pero decir, eran ¿no? jóvenes, ¿no? Sí, Tenían 20 18, años, 20, 20. Entonces, 20, definitivamente 20, 20, 21. 21. Y no, yo era como que un manojo de todos esos eventos, pero recién calientitos, calientitos. Y definitivamente, sí, de todas maneras, me tomaba muy a pecho muchas cosas, de las cuales él me decía, pues ríete, ¿no? Entonces, y era tan impropio para mí en algún momento, sé cómo puedo estar riendo de esto, y ahí es donde creo que capto un poco, yo un poco de él, de utilizar el humor para evadir algunas cosas que pueden ser serias, pero que, y es en realidad como aprendo a comunicarme también. Y él ya era demasiado todo broma y como que todo parecía muy ambiguo, ya, o sea, párale un poco de seriedad. Hay cosas que sí tienes que ponerle seriedad. Entonces, un poco de mí para él y un poco de él para mí. Qué lindo, porque es no necesariamente que se complementaban, pero que él sacaba cosas buenas de ti y tú sacabas cosas buenas de él. Como que se Sí, potenciaban, más que complementarse. exacto, exacto, sí. Él podía seguir siendo él como Ujú. era y yo podía seguir siendo yo, pero sí, definitivamente él aportaba conmigo a calma, tranquilidad. De hecho, mis hermanos lo adoran, creo que lo consideran más a él que a mí, porque yo era la hermana castigadora y él era como que no, se podía al medio, ¿no? Entonces, en algún momento de la crianza, porque le toca convertirse en papá, que yo ya venía tiempo haciéndolo,
pero él le toca convertirse en esto que él mismo aceptó. Pues como él de verdad aceptó un paquete completo, tú criando 2 niños, y inclusive Tres, que al ¿no? comienzo, bueno, tres niños, Y un bebé. y al final tú eras la figura materna de tus hermanos, y cuando Sí. él pasa a vivir contigo, que creo Claro. que conviven Rapidito, y eso no le Sí. gustó a mis suegros. Uf. Menos mal mis Ay, suegros no, me no lo van a imagino. ver, pero... Pero, no, igual miren acá 17, 18 años después, así que estuvo bien. Entonces Pero sí, para tus hermanos él fue la figura paterna, sí, imagino. convivimos rápido porque en realidad yo veo en él cosas que yo necesitaba con urgencia, porque yo necesitaba con urgencia calma, paz y reír. De verdad, sí, necesitaba, era como que yo vivía, como te digo, una bombita en incendio, y yo creo que en el mejor momento lo conocí porque había mucho, o sea, estaba creando una bebé. No, Sí. si ya ¿Cuántos me había años equivocado, tenía? o sea, no, a la última, La última. no, la última tiene 2 años de edad. Yo iba a cumplir 2 años. Wow. Pero qué arriesgado, ¿no? De tu parte también, porque era ser padre de familia Sí, a los 21 y de porrazo 3 hijos. Pa. sí, eso era, de porrazo 13. De hecho, a mi suegra eso no le gustó para nada. Y yo criando a mi hermano, o sea, ya para ese entonces yo entendía la posición de mi suegra, pero también decía, no contemplaba o no comprendía mucho el hecho de que, pero ¿por qué no seguiría si es mayor de edad? Decía yo. Y Al por final era qué, su decisión, ¿no? claro, También pero... entiendo la posición de una madre al decir, es una gran responsabilidad, te estás mudando, me imagino, ¿no? Como te estás mudando muy pronto, recién la Lo conoce, conoces. sí, exacto. Y de hecho para mí era como que yo necesito de esta persona en mi vida ya. Por eso, después de todos mis filtros y la ciencia dice que no me equivoqué, nada, mentira. Los años, ¿no? Y la verdad es que mis suegros definitivamente me juzgaron al toque, ¿no? ¿Te vas a vivir tan rápido? ¿Qué tipo de chica es? ¿Cómo deja entrar a un chico a su desconocido a su casa? Y el tipo de personas y padres conservadores que eran. Y definitivamente yo, sin tener esa mentalidad, de todas maneras yo no hubiese querido que mi hermano Y ahora vaya... tus hijos, imagínate. Y ahora ¿no? mis hijos, ¿no? Yo digo qué difícil la tenía mi suegra, pero yo era consciente que la tenía difícil con mi suegra y que evidentemente yo me estaba llevando a su bebé. Él ya solamente tiene 2 hijos igual que yo, y era su primer hijo, entonces yo decía, uy, no, su primogénito, el bebé de la... Pero es que no hay fórmula. Claro que podían mudarse y resultar mal, y seguro Sí. muchas parejas que se mudan al mes no se entienden y ahí acaba, pueden estar 10 años, casarse y divorciarse a los meses. Sí, tal Como cual. pueden conocerse y después de unos pocos meses mudarse juntos y estar para siempre. Sí, y es que es tal cual lo dices. Y es que, pero hace 16 años tampoco no era tan bien visto. Ahora creo que es más como que está bien, convivan, ¿no? Claro, antes Experimenten. era, ahora también creo, pero antes un poco más, el no sales de esta casa si no es casado, ¿no? Sí, Primero algo cásate y así. luego lo demás. Pero Claro, todo ya en ahora sí, orden, ¿no? no quemes etapas, eran lo No primero quemes que etapas. no Es una quemes frase que se etapas, usa no. mucho. Sí. Entonces lo primero que yo escuchaba que le decían sus papás, de hecho estaban muy bien, pero también veía de sus papás algo que también me agradaba, o sea, que yo no me sorprendía tampoco, era que sus papás jamás, o sea, como que le dijeron, de esta casa no sales, o te vamos a restringir, te cortamos esto o el otro, o no sé, el dinero, o ya ves cómo pagas tu universidad, o el apoyo, o no te hablamos, no. O sea, no eran ese tipo de padres. Igual cuando conocen el contexto dicen, ¿a dónde te has ido a meter? ¿En qué raya te has ido a meter? Es que yo entiendo igual la posición de los padres. Sin embargo, el tiempo fue viendo que su hijo estaba bien, que sobrevivió. Era feliz. Que era feliz, más medianamente, no, mentira. Sí, era feliz. Yo lo veo bien feliz acá. Sí, definitivamente él vino de una casa en donde
no, o sea, No le él no hacía faltaba nada, tampoco le faltaba nada, no sabía cuánto costaba una lata de leche. Yo decía, no puedo creerlo, tú trabajas, tienes tu dinero, y me decía, sí, es que la verdad es que yo no cocino, la verdad es que Ah, yo no sé hacer esto, ¿de qué forma te ayudo? Ya, ¿cómo me ayudas? Aprendiendo a hacer las cosas que no te enseñó tu mamá, pero aprendiéndolas a hacer para ti. No te voy a pedir que lo hagas por mis hermanos, de eso yo me encargo, si es que había que encargarme de algo, pero quiero que te encargues de ti mismo, es lo que quiero que hagas. Y eso le costó mucho trabajo. De hecho, que tuvo que aprender a zapatazos, creo, o manchando las camisas blancas a rosadas. Y yo le dije, eso nomás sí. hay, eso nomás te pondrás y así aprenderás. Y creo que él prefería en el sol irse con chompa para que no se le viera al pobre en la camisa. Y sí, y era eso. Y es que Pero aprendió, todos sí, de aprendemos. alguna forma sí, creo que no fui tan contemplativa con respetar ese tiempo de aprendizaje, pero sí era necesario que él aprendiera rápido porque yo tenía otro ritmo de vida. Exacto, tú tienes un ritmo ya establecido. Sí, y de hecho quería alguien que también viniera a apoyarme. Ya me apoyaba en bastante en lo emocional. Necesitaba eh, que sea funcional, funcional en una dinámica de casa, una dinámica de Claro. hogar. Que era ya Eh, un hogar bastante Sí, constituido, ¿no? o sea, que era un hogar en realidad que funcionaba, pero no podría decir que constituido porque realmente yo estaba muy ausente, pues trabajaba, estudiaba, Era una familia igual, realmente pues, ¿no? O éramos sea, una de repente familia no era la familia realmente. más convencional, pero eran una familia. Sí, definitivamente sí. No habrá habido las navidades, los cumpleaños, pero nos teníamos entre nosotros. Y creo que eso sí lo valoran mis hermanos. Otras cosas no, definitivamente los castigos es algo que sí recuerdan bastante, pero yo les digo, no sabía qué hacer, o Además sea, también, castigo. claro, Sí, era lo que yo tú habías conocido. sí, de la boca para afuera les digo, bueno, les pagaré la terapia, pero por adentro decía, oh, Dios mío, me equivoqué. Pero, sí, ya ellos con el tiempo creo que entendieron que me equivoqué en muchos aspectos. Creo que realmente, ¿cómo es? Como hablar de mis hijos. Es que tú los criaste al final. Y creo que seas madre de la forma que seas, ya sea tú que asumiste un rol materno o tú dando a luz a tus propios hijos, Sí, todas las madres definitivamente. cometen errores. Yo Y creo que esta sí. es parte de la maternidad. Y también creo que es parte de ser hijo, saber entender que muchas veces nuestros papás son niños heridos, que no han sabido cómo lidiar con sus emociones, que nacieron en una época difícil y no juzgarlos, sino perdonarlos. Y creo que todos a nuestros papás les hemos perdonado varias cosas. Sí, espero que sí, porque bueno, les decía yo a ellos, me pueden culpar de muchas cosas, pero realmente eh, en algún momento van a tener que hacerse cargo, ¿no? De ello, todos pasamos por eso, Ujú. definitivamente. Hablar de ellos me mueve muchísimo porque son como mis hijos, los quiero un montón, ¿Cómo es su relación ahora? muy cercano realmente porque Wow. salvaron mi vida en ese entonces, Y tú la porque de ellos. creo que sí, no sé si lo hice tan bien, pero o si hubiese sido, nunca lo sabré, hubiese sido mejor quizás que vivan con adultos, nunca lo sabré, pero de lo que puedo estar seguro, o segura, perdón, es que sí, ellos sí salvaron mi vida en ese instante porque pude verme, ellos eran mi razón para trabajar, para querer estudiar, para querer salir de ahí, para darles una vida mejor, para era mi razón para volver a casa. Ujú. Entonces, o mi razón para levantarme temprano, para esmerarme más en el trabajo, qué sé yo. Realmente ellos vinieron a salvarme porque de los eventos de abuso, porque por ellos al día siguiente quería preocuparme de que ellos no sufran más, de que llevarlos al colegio, de que sean otra calidad de persona, no, Ujú. o que tuvieran acceso a algo que, bueno, Que no pasa nada. no estaba como que para nosotros, no era accesible para nosotros.
en sí, en la mayoría de mi entorno, creo que lo que más aspiraba una chica es que tener un enamorado que tuviera una mototaxi. No había un ámbito de querer Ujú. estudiar. Sí, y yo quería que ellos tuvieran otra calidad de vida, Ujú. que no era la que podían encontrar en ese entorno. Y Entonces, estudiaron, ¿no? y estudiaron, sí, y creo que dentro de todas las heridas que también tienen, de hecho, porque todas las tenemos y ellos tendrán muchas cosas también por soltar. Definitivamente yo los quiero mucho y ellos ahorita están prácticamente salvándome en este momento en que ya son adultos. Claro, ya son adultos, pues. Sí, porque si hay alguien, Son tus hijos mayores. son mis hijos mayores y a los que a ojos cerrados les dejaría a mis hijos, ¿no? Ujú. Si José y yo no estuviéramos, yo sé que ellos van a hacer lo mejor por ellos. Ujú. Y definitivamente mis hijos los adoran, de verdad. O sea, es un mar de lágrimas cuando ellos vienen y se van de mi casa. Es como que, no, ¿por qué? Cuando vuelves y todo lo demás, Qué ¿no? linda relación, ¿no? Entre ellos. Sí. Porque ustedes tuvieron hijitos aún viviendo con tus hermanos. No, Ya no. no había, creo que no iba a haber un momento para hacer nosotros constituirnos como pareja, Ok, claro. porque cuando Ya. llegamos a estar como enamorados, convivíamos, estábamos bien, trabajábamos los dos. Él no tenía la necesidad de trabajar, yo sí, eh, pero él por mí, en realidad por ayudarme a mí, siguió trabajando, aunque ya no había la necesidad de hacerlo para él. Pero sí que pasaba que llega un momento en que mi mamá la deporta a migraciones, o sea, la atrapan. Ah, Entonces sí es de las deportada. Bahamas. De la Bahamas, ajá. Porque sí había deportación, Mm, solamente que era como que no tan notorio, pero a no tan medida fuerte que como en otros países. pero a medida que fue cada vez más personas creo que iban allá en realidad el pueblo Mm, Pamés como tal es un pueblo empobrecido sí. porque realmente Hay una no zona, ¿no? consiguen. De Bahamas que es muy lujosa y porque Sí. Bahamas es un paraíso fiscal, entonces hay muchos Ujú. millonarios, pero el pueblo, así los bahameños, no son De un económicamente, pueblo, ajá, no. no están bien económicamente, ¿no? No, de hecho que hay mucha pobreza Ujú. y la educación tampoco es buena ni accesible para ellos. A mi mamá la deportan. Para eso, ¿qué había pasado? Ya había pasado lo del terremoto, la deportan, claro, la deportan muchos años después, años después. ¿El terremoto Pero de acá? de acá, de Ok, Perú. ajá, sí. Entonces, pero creo que era ante el juzgado, creo que era lo único que salvaba a los peruanos, porque mi tía más o menos unos meses antes había sido también deportada por ese mismo motivo Ah, y eran encarcelados, o sea, ni siquiera había que pagar una fianza y los peruanos que vivían allá o los latinos que vivían allá juntaban, hacían actividades y podían pagar las fianzas, pero no de todos, ¿no? Entonces, como que cuando mi tía también cayó deportada, ella estaba más cerca a esos años, pero creo que a pesar de que fue pasando muchos años después, seguían diciendo, no, el Perú es un pueblo muy pobre y algo así, ¿no? Era la justificación de los que estaban como que estaban refugiados. refugiados allá Okay. y que no podían pagar una fianza y bla 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 y al final mi mamá sale después de unos meses pero durante esos meses nosotros las vimos verdes pues ya mi hermanita la última ya iba al jardín de hecho ella es bien morenita muy diferente a nosotros físicamente sí tiene rasgos como nosotros somos hermanos pero ella es morena morena Su entonces papá era bahameño seguramente, no, ¿no? era de Estados Unidos, pero era Ah, ok, moreno. ok. Pero él la engañó y se Ok. fue y la dejó embarazada. O sea, le hizo creer que se iban a casar y todo, pues, ¿no? Incluso nos lo presentó a la familia y Claro. todo. Qué Pero, o sea, tristeza. por videollamada, ¿no? Ujú. Pero pero no, al final no, ella era como que en una depresión nuevamente y encima la dejaba bebé
Entonces se fue para allá a seguir trabajando y enviaba dinero y lo que ella, claro, o sea, mi hermanita siempre veía a mi mamá por videollamada, porque ya en ese entonces ya era más accesible, yo trabajaba, José trabajaba, de hecho mi mamá siempre supo desde el día uno que él iba a venir a casa, lo conoció y también en un contexto de que nada pasado, sabe reconocer a una persona que es buena, de hecho que pasó los filtros de mi mamá, sus cuestionarios seguramente, pero pasó los filtros y definitivamente pues quedaron chicos, se hizo cargo de mis hermanos, era en realidad el papá. Y criamos juntos a mi última hermanita, que cuando la deportan a mi mamá, mi hermanita estaba por cumplir 5 años o 6, no recuerdo bien, pero sí es ahí donde ella viene a Perú. En lugar de tratar, yo pensé que venía en un plan de recuperar el tiempo, ¿no? Con los niños o con la menor, en realidad sí, casi 6 años, ¿no? Que aún era chiquita. Ella decidió decirle de frente a mi hermanita, yo soy tu mamá y no es ella, entonces eso la trajo, pues. Tu hermana pequeñita. no sabía que ella era su mamá. No, ella... Bueno, es que ella también seguro... O sea, siempre le dijimos que era su mamá, pero en su realidad Claro. nosotros éramos su papá, él era su papá y por consecuencia yo no era su hermana, Claro. ¿no? Entonces era su mamá. Incluso me decía mamá o mamá, ¿no? O mamá Mili, y ahora el otro era mamá Lili, ¿no? Entonces que mi mamá se llama Lili. Pero en el colegio le dicen, los niños le dicen, ella se entera, llega un día del jardín bien molesta y yo no sabía cómo manejarlo. Para empezar, en el jardín se entera que es negra y me dice, soy negra. Y yo le digo, ¿quién te ha dicho eso? Mis amiguitos me han dicho que, es más, me dijeron que ella hablaba muy bien, pero tenía sus dejos. Me dijeron que mi papito José no puede ser mi papito José. ¿Quién te ha dicho eso? Porque dije, ahorita voy quien le haya dicho, porque definitivamente los profesores, maestros, auxiliares sabían, ¿no? No, y eso los niños lo sabían porque lo deben haber escuchado. Quizás también, Porque ¿no? los De niños hecho, no... los padres también seguro, o sea, de hecho lo sabían. Pero porque tú eres negra y tu papá es blanco. Y yo no sabía cómo decirle a ¿Cómo le ella. explicas a un niño? Claro, Sí. esto de las... Porque claro, las razas es algo que también se nos pone... Un niño no se da cuenta de la diferencia de su color de piel con otro hasta que Exacto, alguien se lo hace notar. Se lo hace notar. Literal, ella me dice, soy negra. Y yo, ¿quién te ha dicho eso? En el colegio me han dicho Ay, que no. soy negra, no podía decir la R. Entonces, y justo él llega y ella era, yo en ese tiempo me había subido de peso. Y de hecho mis hermanos también eran bien agarraditos. Y él era bien delgado y ella era bien flaquita también. Entonces si le dice, papito, papito, es verdad que tú no puedes ser mi papá porque tú eres blanco y yo soy negra. Y él le dice, no, mira a tus hermanas, mira, nosotros somos igualitos. Tú eres flaquita y yo soy flaquito. Tus hermanos son todos gorditos, mira, gordito, gordito, gordito de ellos. Ah, sí, tienes razón, yo soy igualito a ti. Entonces, y ahí como que se calmó. Y en eso me salvó y dije, ay, bien, ¿por qué? Como que salvó De la ese situación del momento, momento. de Pero ese claro, instante. como que ella igual se iba a dar cuenta eventualmente, Sí, ¿no? de hecho que sí. Pero igual fue una manera tierna, muy tierna de decir. Sí, de que él explicara de que no, nosotros somos igualitos, flaquitos, y mira, tu Claro. hermano. Él buscó en ella algo que sí le bastó, porque para los niños es muy simple, porque en realidad sí, ver similitudes más que diferencias. Sí, es que los niños no nacen programados. Los niños no nacen programados para ver la diferencia de piel, de tamaño, de gordo, Sí. flaco. Entonces, todo eso se les va implantando con los Ya años, la sociedad. sea en la sociedad o sea en casa, de todas maneras, como En tú casa dices, también pasa mucho. como tú dices, tienen que haberlo escuchado de otro lado Sí. y definitivamente pudo haber sido así, pero no es hasta que ella cumple más o menos los 6 años o cerca cumplir los 6 años que
justo viene mi mamá. Tu mamá la deportan, ya Ajá, sale y de... sale de Bahamas y no puede entrar, o sea, porque ya viene con un juicio, ¿no? Claro. Entonces viene a Perú, entonces yo dije, ya yo, José, trabajamos los dos, nos habíamos acostumbrado como que a sostener con nuestros sueldos la casa, pero ya era un costo extra, era una persona más y es un Y adulto, eso entonces... cambia la dinámica, imagino. Claro, de todas maneras la cambió desde que con todo derecho le dijo la verdad a mi hermanita, pero no buscó creo que una forma sí. consensuada de poder decirle, ¿no? Ella llegó de la deportación y se lo dijo. Sí, más o menos a los 2 días se lo habrá dicho. Y eso le afectó bastante. De hecho, cambió muchísimo su forma de comportarse. Se empezó de una niña de 6 años, eventualmente no se orina en la cama, empezó a orinarse, a enfermarse continuamente. Entonces, de hecho, que sí le chocó muchísimo. Y en ese tiempo, pensando yo que más se iba a hacer el acercamiento entre mi mamá y mis hermanos, mi mamá toma otras decisiones. Y llega un momento en el que José y yo vivíamos trabajando, nos sentíamos que trabajábamos para ella y que nosotros siendo jóvenes no salíamos, no viajábamos, no nos comprábamos ropa. ¿No? Y los dos trabajando. Y los dos trabajando y sin hijos en realidad. Sí, claro. Y yo le había dicho a ella, encárgate de la casa, de los chicos, ¿no? De paso no trabajes, y José estaba de acuerdo con eso porque él reconocía de que de todas maneras había una carencia afectiva, ¿no? Y que no se iba a construir en poco tiempo. Sin embargo, no era precisamente los planes de mi mamá. Entonces ella empieza a salir y a ausentarse más que nosotros por recuperar a sus amistades, que no había visto en muchos años. Tampoco Perdón. fue que le dijo a tu hermanita que era su mamá y tomó un rol materno. No, No lo claro, eso fue lo peor. Entonces, nos hubiese gustado, al menos eso hubiese compensado en algo en la situación en la que estábamos como que dándole el trabajo, ¿no? Y tampoco no nos vivía ahorrando ni una, ¿no? No nos ahorraba absolutamente nada, por el contrario. Era un gasto. Era un gasto y era un súper gasto porque ella no estaba acostumbrada a medir algunos costos, porque venía muchos años de medir todo en dólares, ¿no? Y decía qué barato, qué barato, entonces como que no ahorraba, entonces no tenía ciertos hábitos, entonces, y sí era un gasto para nosotros, y yo busqué trabajar aparte de más tiempo, para ganar más. José también buscó otro trabajo donde pudiera ganar más, pero nos veíamos menos, descansábamos menos, no viajábamos, como te digo, y sin embargo era como que yo llegaba a casa y la pequeña estaba sola, mi hermanita en la calle, y el otro donde se había ido ya a buscarlos, y dónde estás tú, ¿para qué voy a ir si ya estás ahí, no, en casa, no? Entonces finalmente dijimos no. Él en realidad me dice, de verdad que si tú no sales de acá, yo ya no puedo. Todos estos años pude porque podíamos hacerlo, podíamos estar, pero tu mamá hace la convivencia diferente, lo hace difícil. Supuesto. Y no porque, no por conflictos conmigo, sino por cómo no valora el hecho de que no está trabajando, que no, en realidad es un privilegio de ser un adulto y no trabajar. Sí, y tener que comer a pesar de no trabajar. De no trabajar, y para que recupere el tiempo con sus hijos y no estar, ¿no? Y encima nosotros tener que llegar cansados tarde y a tener que lavar ropa, a tener que cocinar, o sea, como si ella no estuviese. Entonces, realmente... Él te puso como un ultimátum. Sí, algo así me dijo. Pero creo que uno necesario también. Uno muy necesario. Y yo dije, sí, efectivamente, yo nunca voy a tener nada propio si vivo en esto, así, en esta ruta, ¿no? Era un círculo malo y nocivo para mí también. Y de hecho también para ella, y yo tuve que tomar la decisión de salir de casa, y ella, bueno, no lo vio bien, pero no le queda de otra tampoco. Claro.
Entonces salimos de casa, vivíamos en cuarto alquilado para poder ahorrar. Igual yo les decía a mis hermanos, mira, no me estoy yendo por ustedes. Al contrario, cuando yo tengo una casa seguro me los llevo a vivir a ustedes. Y tal cual fue así, porque así fue, me los llevé cuando ya tuve mi departamento, tuvimos donde. Entonces ya me los traje, pero sí hubo circunstancias en donde ya yo quedo embarazada, yo decido tener un bebé, y sí, pues ahí es donde como que eh, en realidad mis hermanos empiezan a cuestionar y a ver realmente una diferencia. Y yo les decía, no, yo los quiero igual, a todos les doy lo mismo, pero definitivamente vivía pues emocionada de tener un bebé. ¿Se Y pusieron como celosos? un poco, creo, al final la última más que los mayores. Los mayores vivían como que más enamorados del bebé, pero la última como que sí, un poquito celosa. Y mi mamá no contribuía en eso, en nada, pues no, entonces como que les metía ideas a mis hermanos. De hecho, yo sentía que había mucho chantaje emocional con mis hermanos al respecto de seguir ayudando a mi mamá y todo lo demás, pero la ayudábamos y al final era contraproducente, porque al ayudarla ella dejaba, por decirte, trabajar y era como que nuevamente entrábamos en ese círculo, o yo entraba en ese círculo, porque finalmente era mi mamá. Y A pesar yo, de que no te crió tampoco tu mamá, claro, fue como... quizás era ese afán de querer tener una mamá, o sea, Bueno, uno igual idealiza a sus a la madre, padres. padre, a pesar de que no haya sido presente, no haya estado presente. En mi caso creo que era más por un tema de que siempre fue ganármela, o sea, Claro. ¿no? Y Querías como ganar su aprobación, su su cariño. aprobación, su cariño, su aceptación, y yo pensaba que en algún tiempo, mientras que yo estaba en mi casa, esa era mi labor, mi función para que yo simpatizara a mi mamá, entonces, o para que mi mamá me aceptara, pero yo tuve que despojarme de esa culpa y darme cuenta que realmente no era ni mi rol, ni mi función, ni mi obligación. Entonces sí es que ahí cortamos como que palitos. Sin embargo, sí llevo a mis hermanos al menos a que terminen su secundaria, su primaria. Y de hecho mi mamá se fue de viaje a Huancayo a radicar allá. Y yo tengo mi segundo bebé muy rápido. Entonces, y yo tenía un embarazo por estar muy pegados, ambos embarazos. Ya mi primer embarazo fue de riesgo, mi segundo embarazo fue aún mucho más riesgo, pero sí, no me había percatado que había quedado embarazada. De hecho, me estaba cuidando. Entonces, sí, y mi segundo bebé vino para nosotros una sorpresa gigantesca porque yo me cuidaba con pastillas anticonceptivas y dije, esto me pasa por cambiar de método, no funciona. Y a veces fallan, todos los anticonceptivos pueden fallar. Bueno, las inyecciones me habían fallado y yo quería volver a las inyecciones, pero Te estaba estabas en dejando de lactar. entonces, y me decían, la lactancia también es una forma, mentira, es un mito, no lo Sí, crean. es un mito, es un mito. La lactancia no es anticonceptiva. No, entonces, y ya pues no me cuidé y de pronto Dos bebés. dos bebés y era como Entonces, que el embarazo súper riesgoso. ustedes ya tenían experiencia siendo padres de alguna manera. Claro. Quizás no de un recién nacido, pero Sí, ya habían sido de ya, alguna manera padres de ya tus teníamos hermanitos. escuela de administrar un hogar, Sí. de llevarnos bien o de encontrar esos pequeños espacios para nosotros, porque yo le dije, nos lo tenemos que dar porque yo creo que yo aprendí a dármelos en algún momento de mi vida yo ya colapsaba y tenía que darme esos espacios para estar Claro. solas. Entonces igual pasó cuando tuvimos nuestros hijos, ¿no? También hay que buscarnos, ya sabemos cómo se puede ser pareja funcional teniendo una carga familiar. Ahora, nos has contado toda tu vida y es increíble por todo lo que has pasado, por lo que han pasado y muy admirable cómo has sacado adelante a ti de niña, a tus hermanos. Sí. Y en realidad, a José en realidad también me parece muy lindo cómo tú entraste a esta familia y tomaste este rol que no te correspondía, no tenías por qué hacerlo y decidiste hacerlo y eso me parece de verdad de una nobleza de corazón increíble. Pero quiero
que nos cuentes de tu diagnóstico, en qué momento de la vida pasa que Bueno, te detectan. sí, en Porque ya ustedes eran realidad, una familia. sí, y nace mi segundo bebé y al poco tiempo de que nace Gael, que es mi último hijo, nos dicen que hay la presunción diagnóstica de que tenga TEA, de que tenga autismo. Entonces yo venía con un embarazo complicado, como te decía, y venía muy pendiente de su desarrollo. Y nos dicen, eso fue para nosotros ya la primera prueba. De hecho, yo vivía ya con mucho estrés porque era las terapias, el trabajo, dos niños, mis hermanos que vivían conmigo, que todavía eran pequeños. Entonces yo tuve que tocar la puerta y decirle a mi mamá, ¿sabes qué? No puedo hacerme cargo y encima les agarro la adolescencia a mis hermanitas, entonces que son las últimas, y no, llévatela. Y ya pues se va una y otra se queda conmigo y el mayor. Y la última, la más pequeña, se va a vivir con ella en sí porque no podía cuidar, no podía ver todo. Claro. En realidad no me podía dar abasto porque era el trabajo, las terapias, era el dedicarle tiempo a Gael. Y era Claro. también, tenía un pequeño que era muy pequeño como para entender que su hermanito requería más atención que él y de hecho que había un tiempo de pareja, un tiempo para atender al hijo mayor, un tiempo para beber, a dedicarle a Gael, que era bastante tiempo, vivía en colapso. Y ahí es donde de pronto hay un episodio en mi vida donde como que ya era demasiado para mí y aparezco en una clínica y José diciéndome, oye, no, ¿Qué pasó ese día? O sea, tú un día te dormiste y te despertaste en la no, clínica. no, mi último recuerdo es que yo salí del trabajo y no sé cómo llegué a la clínica. Y es que me había intentado suicidar y realmente ni siquiera me acuerdo. No había sido la primera vez tampoco, porque a los 18 me pasó algo similar. Y qué pasaba que ya definitivamente sí era probablemente ya mi colapso, ¿no? Claro. Y definitivamente nada consciente. Y yo digo, y pensar en qué pudo haber pasado, yo me pongo muy triste, pero la verdad es que yo creo que hasta ahí tuve que llegar para realmente ver con sentido el hecho y con urgencia el hecho de que tenía que atenderme en un psiquiatra. Entonces, Tocar fondo, como sí, se dice. sí, pero cuando el psiquiatra me preguntaba, hay pensamientos suicidas? O sea, como que la muerte, no. O sea, eran muchas respuestas en negación que yo decía, no, definitivamente doctor, no sé, no recuerdo, la verdad es que no lo hice, pero señora, o sea, se tomó un blister, ¿cómo no se va a acordar? Es que no me acuerdo, realmente, ¿por qué no me acordaré? No lo sé. Y me dan pues una pausa en el trabajo, la verdad es que yo quise renunciar, pero en ese tiempo mi jefe me decía, mira, piénsalo bien, etcétera. Y yo no entré como que a hacer línea de carrera, sin embargo iba ascendiendo porque no, siempre pensé que todo lo que hacías debía hacerlo bien. Entonces vivía con una exigencia muy dura conmigo misma, ¿no? Entonces yo no podía ser mala en lo que hacía, yo tenía que ser la mejor. Y aunque eso no era mi línea o no era lo que realmente me gustara, era necesario, pero como que no tenía que ser tan destacado, pero yo quería ser la mejor. Entonces, yo quería ganar. También te ponías estrés tú mismo, te Sí, ejercías es presión. que sí, por eso que muchas veces yo digo, pues la persona que más daños hizo fui yo, porque con esos pensamientos de juzgarme, cuestionarme, exigirme más de lo que yo podía hacer, o sea, no tener contemplación, que quizás sí decía ya, necesitamos un respiro, necesito un paréntesis, pero no una atención real, o sea, no una atención real de mis problemas, sino una distracción, que no es lo mismo. Entonces yo pensaba que esos eran mis espacios en donde ya ahí podías despejarte y aliviabas cuando no es necesariamente así, no es todo lo que necesitas. De hecho que es parte
sí, el descanso, el relajarte y todo es parte de, pero no es todo lo que necesitas, ¿no? Lo que yo necesitaba era afrontar el hecho de que realmente no quería afrontar y quería evadir llorar, evadir decir, Sí, evadir juicios, entonces quería claro. evadir sufrir, ¿no? ¿Y qué pasó después de la clínica? Bueno, voy a terapia psiquiátrica y no fue fácil para mi pobre psiquiatra. Si me está viendo, perdóneme, doctor. Porque le costó casi, me llevó, bueno, a mí también me costó, de hecho, pero no, nos costó a mi dinero, a él tiempo que yo le contara en realidad que me pasaba, porque yo es como que iba y me sentaba y le decía, bueno, vengo por el descanso médico, doctor. Me decía, señora Milagros, usted siempre tan graciosa y elocuente, siéntese, vamos a... me entretiene mucho conversar con usted, y yo le digo entonces, pero usted, sin embargo, es usted quien cobra la consulta. Entonces, y él se reía, y ese tipo de bromas que le hacía, quizás sin querer hacerlo, era lo que en realidad había aprendido de José, para que me No te servía burlas, bastante sí. para evadir el hecho de que no quería hablar con él, o me resultaba muy difícil y decía, ya, yo vengo porque Claro. tengo que hacerlo, no porque quiera hacerlo. Ajá. Entonces, pero sí, al final, yo creo que cuando él me dice, bueno, esta vez voy a cambiar mi diagnóstico porque no veo una razón aparente para su depresión. Y por lo tanto, voy a poner trastorno TLP, pone, ¿no? TLP. Entonces, y yo le digo, ¿por qué pones siglas? Entonces lo veo en mi celular y dice trastorno de la personalidad, ¿no? Trastorno al límite, sí. El límite de la Border. personalidad. Y yo le digo, si hay algo que estoy segura es que no tengo un trastorno del límite de la personalidad. Y yo le digo, ya, está bien. ¿Por qué me está poniendo ese diagnóstico? Al menos explíqueme. Sí quiere conversar. Y yo, sí, hoy día quiero conversar. Hoy día quiero conversar de por qué me está poniendo ese diagnóstico. Entonces, hoy día yo no voy a hablar, va a hablar usted. Entonces, usted me va a explicar. Y me explicó, y yo le dije, de por sí no me identifico con su diagnóstico, pero al menos nuestra cita duró más de 15 minutos, me dice. Entonces, ya me dio risa, él me hizo reír a mí, entonces dije, ajá, ya está aprendiendo, doctor, ya, hágame mi descanso médico. Entonces nos vemos el siguiente mes, las pastillas, todo, al siguiente mes ya vine a decirle, pues, ¿no? A querer decírselo. Creo que ni se lo dije, se lo escribí, y le hago una lista así, cronológica, y con fechas, y creo que ya llevaba la lista, pero igual toda la consulta, porque ya conversábamos, de hecho, ya duraban, nuestras citas duraban más, pero eh, él se da cuenta de que, bueno, que me dice, sí, la verdad usted se presiona mucho, ya. Buscaba una razón para seguirme dándole el tema de depresión mayor, ¿no? Severa, mayor, no sé. Entonces, sí, su diagnóstico, y para que yo siga descansando. Y me decía, definitivamente usted no puede volver a su trabajo. Es más, ¿por qué no renuncia? Y yo le digo, ay, ¿por qué no me dejan renunciar? Pero claro, no me estaba haciendo cargo igual. Seguía sin hacerme cargo de nada, ni de mis emociones, ni de mis decisiones. Y es que Claro. quería evitarlo porque todo dolía. Decía, yo no quería someterme a un juicio, porque decía, si dejo de trabajar, ¿de dónde pago esto? Sí, pero al No, sí, final pues. Sí. todo iba a caer pues con juicio, y yo era la primera que me hacía ese juicio, esas ideas, esa película en la cabeza. Somos nuestros peores jueces, ¿no? Sí, al final Los yo más creo duros. que los más duros, sí, yo creo que sí, y no sé si eso les pasará a todos, pero creo que en las mujeres sí, encuentro mucha similitud en que sí, los principales juicios que me he percatado con dos o tres varones que he conocido en mi vida, pero realmente la mayoría de los varones pues como que no se cuestionan mucho esas cosas ni lo que hacen en realidad.
pero su cerebro es diferente. Las o pueden mujeres venir de tenemos otra manera. una presión distinta. Y Sí. también nuestro cerebro funciona de manera distinta. Sí, aparte de que definitivamente vivimos en una sociedad donde hay mucho más castigo para las mujeres Claro. por hacer lo mismo que los hombres. O sea, No, sí, en muchas que no- situaciones Ujú. podemos hacer lo mismo, pero la mujer va a ser mal vista y el hombre inclusive aplaudido. Lo que hagas, ponte, no sé, la que está solo en casa y se dedica a sus niños, se siente culpable por no aportar económicamente. La que se va para aportar económicamente se siente culpable por dejar a sus niños con al cuidado de la mamá, de nanas, lo que fuese. Sí. Entonces, ¿qué no te hace sentir culpable? Entonces, sí aprendí en ese aspecto, como que yo dije, no, a mis hijos no los voy a encasillar como que en un rol de que tengan que ser aplaudidos porque levantan su taza, porque no deberían ser aplaudidos, es ser un adulto funcional. De hecho, yo tuve que lidiar con un adulto que no fue criado tan funcional, pero que tuvo muchas ganas de aprender, por cierto. y mi suegra, perdón. Me da un diagnóstico de un tumor maligno, un ependimoma. Como mira, tu pronóstico de vida si no te operas es de 3 meses. ¿Cómo le dices a tus niños que te vas a morir?